Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo les haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando la festividad de San Andrés, apóstol, hermano de San Pedro. Y en este Evangelio vemos una idea y una característica que ha sido la que de alguna manera siempre ha ido llevando la historia de la Iglesia. Y es que nuestro Señor escoge a algunas personas no porque sean grandes, no porque sean fuertes, no porque sean inteligentes, no porque tengan muchas cualidades, las escoge porque las ama. Porque nos ama, nos escoge. Y es el amor a Dios nuestro Señor, y es el amor de Dios nuestro Señor el que nos hace apóstoles. Aquí vemos a 4 de los primeros apóstoles, de las primeras columnas de la Iglesia, que pues eran pescadores. Era una profesión muy sencilla, muy común en aquella época, sobre todo al lado del mar de Galilea, de lo que vivían. No eran grandes empresarios ni eran grandes comerciantes, sino que eran pescadores. Y esos pescadores que, dice aquí el Evangelio, que los encontraron, estaban cuidando las redes y cuidando el barco, es a los que escoge nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios nuestro Señor nos escoge, como que no está buscando un momento especial, ¿no? En un tiempo y en una situación súper especial, sino que Dios llama, como decía Santa Teresa, entre pucheros. Dios llama en la cocina. Dios llamó a la Virgen María para ser Madre de Dios cuando ella, pues, yo que sé, estaba cosiendo o bordando o alguna cosa de esas. Dios nuestro Señor llama a estos hombres cuando estaban pescando. ¿Y qué es lo que se necesitaba para ellos? Simplemente tener los ojos abiertos. Ellos vieron la presencia de nuestro Señor Jesucristo, escucharon sus palabras, y dice el Evangelio que inmediatamente lo siguieron. Cuando nosotros a las gracias de Dios nuestro Señor no las seguimos de forma inmediata, pues, como decía San Agustín, pasa la gracia de Dios y ya no vuelve. Esa gracia que te tenía a ti preservada, reservada, pensada desde toda la eternidad, pasó. Y sin embargo, cuando nosotros cuando escuchamos esa voz de Dios, cuando escuchamos a Dios nuestro Señor que toca en nuestro corazón, realmente hacemos cosas maravillosas. Este San Andrés, dice la tradición, que era discípulo de Juan el Bautista. Y tanto él, que era un nombre griego, Andrés era un nombre de origen griego, era un hombre que estaba abierto también a otras formas de pensar, y sin embargo seguía a ese personaje, San Juan Bautista. Cuando San Juan Bautista dice y habla de nuestro Señor Jesucristo, Andrés y Felipe van rápidamente a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hay un libro muy bonito que escribieron que se llama Venid y veréis, que pues son una serie de meditaciones sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo y el encuentro de nuestro Señor Jesucristo
con distintos personajes. Bueno, pues ellos fueron y descubrieron ahí la figura de nuestro Señor Jesucristo. No es que hiciera cosas extrañas, porque en esos primeros momentos Él simplemente les mostró qué es lo que hacía, dónde vivía, les habló un poco de su evangelio y quedaron prendidos. ¿Y qué es lo que hace Andrés cuando recibe esa gracia de Dios? ¿Qué es lo que hace Andrés cuando recibe el llamado de Dios a decirle que este hombre es el Mesías, el esperado? ¿Qué es lo que hace? Pues lo primero que hace es ir donde está su hermano, Pedro, y le dice: hemos encontrado al Mesías, ven a verlo. Muchas veces cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, ¿quiénes son los primeros que se van a beneficiar de esa gracia de Dios? Los que están a nuestro alrededor, nuestra familia. Porque cuando somos tocados por Dios nuestro Señor, los primeros beneficiados son ellos. Lo que pasa es que como muchas veces confiamos más en nosotros mismos que en la gracia de Dios, pues tenemos nuestros fallos, porque somos imperfectos. Pero cuando es Dios nuestro Señor el que realmente toca nuestro corazón, pues Andrés trajo a Pedro, al que iba a ser el primer papa. Y nosotros tenemos que dejarnos tocar por esa gracia de Dios. No esperemos los grandes momentos cuando estás en la capilla y estás rezando y meditando sobre Getsemaní, o cuando estás meditando sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que Dios te puede hablar en cualquier momento y en cualquier lugar? Y que ese momento especial es el que va a cambiar radicalmente tu vida. Radicalmente, porque no es que vayas a tener que dejar todo. Tienes que dejar a tu marido y a tus hijos porque te tienes que ir a un convento. Pues no. No. Radicalmente, porque vas a crecer en la confianza, porque vas a crecer en saber que Dios nuestro Señor está a tu lado, que te habla en cualquier momento. Ojalá nosotros en este Adviento, que estamos queriendo abrir nuestro corazón al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a que Jesús entre en nuestra vida, podamos descubrirlo en todos esos momentos. Es cierto que los momentos de oración son momentos mucho más privilegiados, pero Dios te habla en cualquier momento. Ten los ojos abiertos para ver las caricias de Dios en tu vida. Que así sea. Te entrego mis manos a ti, Señor.